En este vídeo vamos a tratar de entender lo que es la configuración electrónica externa de los elementos de la tabla periódica. Y el objetivo del vídeo es que al final consigas saber cuáles son o cómo se distribuyen los electrones del último nivel energético de cada átomo tan solo mirando la tabla periódica. Para poder entender el desarrollo de este vídeo, sería buena idea que, si no lo has hecho, veas el vídeo anterior que habla de la configuración electrónica de los elementos. Te dejo ahora mismo la tarjetita que te llevaría a ese vídeo y sería cuestión de echarle un vistazo y luego volver para poder entender el desarrollo de este otro. Fíjate que aquí partimos del primer y segundo periodo que te encuentras en la tabla periódica. Es decir, tendríamos el hidrógeno, como ves aquí, y el helio, seguido después ya, este sería el primer periodo, y el segundo periodo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, y así sucesivamente. Quiero llamarte la atención sobre algo muy importante. Fíjate, por ejemplo, voy a marcar un cuadro, ¿verdad? Fíjate que en este caso, tanto hidrógeno como helio están llenando el único mueble que han comprado, que era el primer mueble, que tiene un único cajón, y esto es fundamental. Nos tenemos que centrar siempre en el número de cajones en el que estamos dentro de cada mueble. Así que ellos formarían el primer periodo y solo llenan este mueble que tiene un único cajón. Si nos fijamos en el segundo periodo, voy a dibujar dos cuadros. Me voy a fijar solamente en este de aquí. Fíjate que tanto litio como berilio ya han llenado el mueblecito que tenían al principio, igual que han hecho, digamos, hidrógeno y helio, y ahora están llenando la primera balda del segundo mueble. Pero fíjate que esta balda tiene también un único cajón, y ahí está la clave. Mientras que boro, carbono, nitrógeno, oxígeno están llenando la segunda balda donde hay tres cajones. Fíjate que ellos ya tienen llenos los muebles o los cajones únicos, este y este, pero sin embargo están llenando este de aquí abajo, el de la segunda balda, que tenía tres cajoncitos. Decimos que estos de aquí, ¿verdad?, estarían llenando otro subnivel. Pero fíjate en una cosa muy curiosa. Por ejemplo, en el boro, el carbono, el nitrógeno, todos ellos ya tienen en común haber llenado o bien el primer mueble o bien también la primera balda del segundo mueble. Parece claro como que la configuración electrónica se va repitiendo. Fíjate ahora, si vamos, digamos, a medida que vamos avanzando en la tabla periódica, se llenan las capas internas y una parte de la configuración electrónica se va repitiendo, que es lo que te acabo de decir. Pero fíjate ahora lo siguiente, nos vamos al tercer periodo. Ahora en el tercer periodo nos vamos a centrar solo en, podríamos decir, el último mueble. ¿Por qué? Pues porque en el tercer periodo, si te fijas, por ejemplo, en el caso del sodio, ya ha llenado completamente el primer y el segundo mueble. En el caso del magnesio exactamente igual, y seguiríamos aluminio, silicio, fósforo, ¿verdad? En el caso del sodio y del magnesio, nuevamente ocurre igual, están colocando los electrones en la primera balda, es decir, están llenando el único cajón del tercer mueble. Mientras que el resto de los elementos que aparecen aquí en el tercer periodo ya estarían haciéndolo en la segunda balda, como puedes ver aquí, ¿verdad? Es decir, se repite nuevamente la misma secuencia de antes y ya una vez que se llenan los niveles anteriores es como que siempre es muy repetitivo. Luego parece lógico pensar que las propiedades químicas de los elementos van a estar o van a radicar en el último nivel energético, es decir, en lo que está pasando en el último mueble que han comprado. Así que será el último nivel de energía el que diferencie a unos elementos de otros en sus propiedades químicas, y eso es muy importante. Las propiedades químicas van a residir precisamente en ese último nivel. Vamos a ver ahora esto cómo lo podemos aplicar, como he dicho antes, a la tabla periódica. Fíjate que vamos a mirar aquí la tabla periódica de los elementos, pero nos vamos a ir a lo que sería una reducción de esta tabla. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel que es del tercero de ESO y no vamos a ver, por ejemplo, nada de lo que aparece aquí abajo, que sería, ¿verdad?, los elementos de transición interna. Nos vamos a quedar solamente con la primera parte de la tabla periódica, que la tendríamos aquí. Recuerda que está distribuida en periodos y en grupos. Hay 7 filas, que son 7 periodos, y hay 18 grupos, que son los que estarían en sentido, digamos, de arriba a abajo. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Bien, pues vamos a centrarnos, por ejemplo, en el primer y el segundo periodo. Y fíjate que tendríamos aquí lo que vimos antes, ¿verdad? Hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono, nitrógeno. Estamos en este periodo de aquí, hidrógeno y helio, y después litio, berilio, estamos en este segundo periodo. Bien, una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues vamos a poder ir viendo que, por ejemplo, habría un tercer periodo que es muy similar al segundo. Fíjate que tanto en el primero simplemente hay dos elementos, pero en este se repite la secuencia. Y si te fijas en lo que estamos viendo aquí, efectivamente se parecen mucho. Es decir, en este caso tendríamos que son tres muebles, pero el primero y el segundo completos, y aquí se estarían rellenando también el primer cajón, ¿verdad? Simple, y debajo ya empezaríamos a llenar el cajón, digamos, o la balda de tres cajones. Es decir, la distribución, como hemos dicho antes, se va repitiendo. Y nosotros podemos, por lo tanto, centrarnos en qué tipo de cajón se ha llenado o se está llenando para poder dividir la tabla periódica en bloques. Fíjate lo que voy a hacer. En primer lugar me voy a fijar en los grupos 1 y 2 y lo voy a llamar, como ves aquí, bloque S. ¿Por qué? Pues porque en este caso todos los elementos que aparecen en el grupo 1 y en el grupo 2, como ves aquí, estarían llenando el mueble que tiene solo una parte, digamos un cajón único, o la parte del mueble que tiene un cajón único. Fíjate que te los estoy marcando. Es decir, si nos fijamos en los tres primeros periodos, podremos ver claramente que tanto hidrógeno como helio están llenando el primer mueble, que era un único cajón. Litio y berilio lo hacen con el primer cajón, que es único, del segundo mueble. Sodio y magnesio exactamente igual con el tercer mueble, y ahí está la clave, como te decía antes. Por eso se llaman todos esos elementos los elementos del bloque S. También podríamos hacer lo mismo, pero con otro bloque, que es el bloque P, que quiere decir que todos estos elementos que yo estoy marcando aquí están rellenando la segunda balda del mueble, esa que tenía tres cajones distintos. Fíjate que, por ejemplo, en el segundo periodo sería boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Si nos vamos a las configuraciones, tanto el boro como el carbono como el nitrógeno están colocando electrones en esa balda de los tres cajones. Y eso es lo importante. Luego, a esto lo llamaríamos bloque P. ¿Por qué? Pues porque el nivel, como se decía en el otro vídeo, el nivel donde hay tres cajoncitos es el nivel que llamaríamos P, el tipo, digamos, de balda P. Y ahora nos vamos al cuarto periodo. En este, como es muy extenso, vamos a poner solamente unos ejemplos. Fíjate, por ejemplo, en el manganeso y en el cobre. Lo importante es, como hemos visto antes, que te fijes ya en la última capa. Es decir, nos tenemos que centrar en lo que pasa aquí en el último mueble. Fíjate que ellos ya han llenado la primera balda y están llenando la segunda balda. Pero esta segunda balda, te recuerdo, eran 5 cajones y decíamos que eran más pequeños que los cajones de la primera y la tercera balda. Por lo tanto, como ves aquí, parecía como que, al ser más pequeño, el número que tenía que preceder, que me da cuenta del tamaño de los cajones, tenía que ser menor que el de la balda primera y la tercera. Decimos que este tipo de balda donde hay 5 cajones es una balda del tipo D. Por eso, en el cuarto periodo, tanto el manganeso como el cobre, que estamos viendo de ejemplos, pertenecen, los tienes aquí, ¿verdad? Pertenecen al bloque que llamamos bloque D. Así que la tabla periódica la puedes dividir en 3 bloques distintos: bloque S, bloque P y bloque D. Y teniendo claro que el bloque S son, en este caso, elementos que estarían colocando sus últimos electrones en esas cajas que tienen un único cajón. En el bloque P serían esas baldas que tienen 3 cajones, y en el bloque D las que tienen 5 cajones. Bien, vamos a ver ahora cómo aplico todo esto a saber la configuración electrónica externa de cualquier elemento simplemente mirando la tabla periódica. Tenemos nuestra tabla periódica y vamos a ver ahora que cada bloque se puede asociar con una formulita que nos va a permitir hacer esa distribución. Por ejemplo, empezamos por el bloque S. Lo ves marcado aquí. Y fíjate cuál sería su formulita. Me dice que para cualquier elemento del bloque S voy a aplicar una fórmula que sería N, S y una G como superíndice. Te voy a explicar qué es cada cosa.
N hace referencia al periodo en el que está el elemento que vas a considerar. El periodo, es decir, la fila en la que está primera, segunda, tercera fila, cuarta fila. Ese es el tipo de cajón que está llenando, por eso se llama bloque S. Es decir, el nivel energético en el que están esos electrones que está poniendo en la última capa. Y por último, G hace referencia al número del grupo. Este sería el grupo 1 y este sería el grupo 2. Así que vamos a coger dos ejemplos. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el potasio. El potasio estaría en 1, 2, 3, 4, en el cuarto periodo, la cuarta fila. Y además está en el grupo 1. Fíjate cómo me quedaría si aplico esta formulita. Para el potasio sería, por lo tanto, N tiene que ser 4 y G 1. Pues me quedaría que su configuración electrónica externa es 4S1. Vamos a hacerlo ahora con otro elemento del bloque S, pero en este caso del grupo 2. Por ejemplo, nos fijamos en el estroncio, lo tenemos aquí. Ahora contamos y tendríamos que es 1, 2, 3, 4, quinta fila, grupo 2. Luego si aplico la formulita, N ha de ser 5 y G2. Luego la configuración electrónica del estroncio, la configuración electrónica externa, es decir, lo que queda ya al final. Todos los demás muebles estaban llenos. Fíjate que va a quedarme como 5S2. Es así de simple para los elementos del bloque S. Vamos ahora a los bloques o los elementos del bloque P. Marcamos el bloque P y vamos ahora a ver cuál es la formulita que me permite saber cuál sería la configuración electrónica externa. La tienes aquí. Parece un poco más complicada, pero verás que es bastante simple de aplicar. Fíjate que aparece otra vez la N, que sigue siendo lo mismo que antes, el periodo en el que te sitúas. Ahora tenemos S2, es decir, estamos indicando que todos los elementos que van a estar en el bloque P, que ves aquí marcados, todos ellos ya han llenado la primera balda, que tenía un único cajón. Por eso aparecería como S2, indicando que la primera balda está llena. Y todos ellos tienen en común, recuerdas, que están llenando la segunda balda que tiene 3 cajones, que era del tipo P. Por eso es el bloque P. Claro, N sería igual que antes, el mismo periodo, la misma fila, y aquí tenemos que, para saber cuántos electrones ha colocado en esa balda 3, lo que hacemos es coger el número del grupo en el que están y restarle 12. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a centrarnos y vamos a poner como ejemplo el fósforo. Lo tenemos aquí, ¿vale? El fósforo estaría en 1, 2, 3, la tercera fila, es decir, el tercer periodo de la tabla periódica. Luego N es 3. ¿Y en qué grupo está? Bueno, aquí comenzamos el grupo 13, pues sería 13, 14, 15. Este es el grupo 15. A estas alturas ya eso debes saberlo. Así que tendríamos que el fósforo está en el tercer periodo, grupo 15. Por lo tanto, si aplico esta formulita, fíjate que me va a quedar que N es 3 y aquí esta G es un 15, 15 menos 12, 3. Luego la estructura o la configuración electrónica externa para el fósforo es la siguiente. 3S2, fíjate que sería simplemente poner aquí el valor 3, 3P y hemos dicho 15 menos 12, 3. Es decir, el fósforo en su tercer mueble ha llenado la primera balda con 2 electrones y en la segunda balda de los 3 cajones tiene puesto 3 electrones, uno en cada cajoncito. Vamos al siguiente, por ejemplo, el plomo. Fíjate que lo ponemos aquí. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto periodo, está en el sexto periodo y está en el grupo 14. Luego N es 6 para ambos casos y G 14. 14 menos 12 será 2. Por lo tanto, la configuración electrónica externa para el plomo tiene que ser 6S2, 6P2. Fíjate que es justo lo que aparece, 6S2, 6P2. Primera balda completa con los 2 electrones colocados y en la segunda balda ha colocado 2 electrones, uno en cada uno, o en este caso, o en 2 de los 3 cajones que hay en la segunda balda. Nos vamos por último al bloque D. Vamos a ver qué pasaría con el bloque D. Tenemos aquí todos estos elementos.
¿Cuál es la fórmula que me va a permitir saber cuál es la última capa? ¿Cuál es, digamos, la distribución en ese último mueble? Pues la tenemos aquí. Fíjate que sería nuevamente NS2. En esto se parece al bloque P que acabamos de ver. Y después seguiría N-1 de el número del grupo menos 2. ¿Recuerdas que el cajón, verdad, del tipo D, en esa balda que había 5 cajoncitos, eran más pequeños que los cajones de la primera y la tercera balda? Por eso tenemos que restarle 1 a N. Es decir, si por ejemplo estoy en el cuarto periodo, pues ahí tendríamos que poner 4 menos 1, un 3. Vamos a hacerlo con algún ejemplo. Vamos, por ejemplo, a fijarnos en la plata. Mira dónde está la plata. La plata estaría en el grupo que decimos que es el grupo 11. Si miras la tabla periódica, verás que su grupo es el grupo 11, estaría aquí arriba, y está en el 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto periodo. Por lo tanto, para la plata, n vale 5, y aquí tendríamos que colocar un 11. 11 menos 2, 9, ¿verdad? Pues fíjate cómo me va a quedar a mí la configuración electrónica externa de la plata. Me quedaría como 5S2, 4, porque le estoy restando 1 a ese 5, 4 de 9. Ese 9 sale de hacer 11, que es el número del grupo, menos 2. Esta sería la configuración electrónica de la plata, es decir, estaríamos en el quinto mueble en el cual ha rellenado la primera balda con 2 electrones en el único cajón que hay, y en la segunda fila hay 5 cajoncitos, ¿verdad? 5 cajoncitos donde ha colocado 9 electrones. Lo ha ido apareando y solamente me queda un electrón de pico en el último de los cajones. Vamos a hacer el último ejemplo. Por ejemplo, el vanadio, que lo tenemos aquí. Estaríamos en el cuarto periodo y en el grupo 3, 4, 5. El grupo 5, cuarto periodo. ¿Cómo me va a quedar, por lo tanto? Pues sería 4S2, al restarle 1, 3D, y fíjate que me va a quedar 3. Es decir, cuarto periodo, 4S2, le resto 1, 3D, y como estábamos en el que era el grupo 5, pues 5 menos 2, 3. Y aquí tendríamos cómo estaría esa configuración electrónica externa de los elementos, que ya ves que es bastante fácil si sabes aplicar estas formulitas. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like. Además, estaré encantado de leer tus comentarios, y si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.